Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Buenas tardes, el gozo de Dios, la paz de Jesucristo está sobre cada uno de nosotros. Gracias porque somos la gran familia de Dios. Así que aunque estemos en la distancia, yo estoy en la otra punta, no del mapa. Así que gracias a Dios por eso, gracias porque aunque estemos a la distancia somos un solo cuerpo. Somos un solo remanente que le rinde gloria y honra al Señor y le sirve. Yo me llamo Justina Pellietieri, tía de Karina. Y él es mi esposo, Luis Amarillo, es el apellido de él. Y bueno, él es mi compañero y lo que podemos contar un poco en este momento, lo que es bueno pensar en lo que Dios hace en nuestras vidas, desde la infancia, desde antes de nacer ya había un proyecto, ya Dios había labrado algo para nuestras vidas, había tallado, había diseñado una parte de nuestras vidas conforme a su gracia. Y eso es en cada uno de nosotros, no es a mí. A cada uno de nosotros hay un plan, un propósito que Dios ha tallado ya desde el primer momento. Así que a su debido tiempo, si oímos la voz de Dios, eso se cumple. Así que bueno, el Señor me llamó a las misiones ya siendo grande, porque yo me acuerdo que tenía 45 años cuando lloraba y decía, Señor, no hice nada para vos, y qué sé yo, y me lamentaba pensando, siempre servía al Señor en la escuelita dominical, con los jóvenes, con los mayores, enseñando. Pero me parecía que había algo que yo nunca había hecho. Surgió ese clamor en mi corazón, de decir, Señor, ¿qué? Y el Señor me llama a las misiones. A su debido tiempo, yo dije, Señor, estoy dispuesta y a su debido tiempo esperaré en tu tiempo. Así que cuando el Señor me manda, me da la palabra de ir al Chaco. Yo nunca conocí ninguna provincia, no conocía el Chaco, no conocía nada, viajé por primera vez en un micro, no sabía lo que era, pero llegué al Chaco y Dios habló a mi corazón. Pude ver un pueblo que deseaba ser ministrado, deseaba escuchar la voz de Dios, deseaba conocer más de aquel Dios vivo y verdadero que nos nombramos, sí, porque Dios, y todos decimos, sí, que Dios te guarde, aún el incrédulo dice, gracias a Dios me libré de esto. El mencionar a Dios es como algo común, pero realmente es el gran Dios creador de todas las cosas, fiel y verdadero, al que nosotros estamos atentos ahora que lo conocimos. Gracias a Dios porque nos llamó. Todos los que estamos acá escuchamos la voz de Dios, por eso estamos acá. Escuchamos la voz de Dios y dijimos, acá hay algo para mí. Y enseguida caminamos detrás de Él. Poner los pies sobre sus pisadas hacen sabio al hombre, porque en cada pisada hay una palabra de vida. En cada pisada hay un camino por recorrer que nosotros desconocemos, pero Él nos lleva de su mano a grandes cosas. Así que yo me dispuse en sus manos. Cuando me dispuse en sus manos, el Señor me lleva al Chaco. Cuando entro en ese lugar, me di cuenta de todo lo que podía hacer el Señor por mí, porque yo ni sabía ni conocía a nadie. Bueno, recorrimos como primer medida todo Resistencia, después Roque Sáenz Peña y después, bueno, ustedes no conocen los pueblos, y otro pueblo cercano que es vecino del que estoy ahora, que se llama Laguna Blanca, donde en cada pueblo que fuimos hemos levantado una iglesia y gente que se congrega ahora en esos lugares. Tanto Roque Sáenz Peña como en Resistencia, y gente que fue llevada a ese lugar, le entregamos a ese lugar para que los pastores de ese lugar las pastorearan, porque yo soy de Buenos Aires y enviada al Chaco. Así que yo no podía estar todo el día ahí y todos los días. Así que fui
siguiendo los pasos y la voz del Maestro simplemente para caminar en su voluntad. Así que bueno, alguien me dijo, en el pueblo vecino me dijo, donde no hay quien predique y no hay quien dé un mensaje y hay mucha gente enferma, es en Laguna Blanca. Así que a la mañana siguiente consiguieron un vehículo, nos llevaron hasta ese lugar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 5:30, y ahí entré a la intendencia, esperé al intendente y le pedí permiso para predicar. Y el hombre, cuando le dije que venía de Buenos Aires, le dijo, yo la estaba esperando, me dijo. Sí, si no era el Señor que hablaba, no sé quién iba a hablar. Dice, yo la estaba esperando y me abrazó. Y dice, y sé que ustedes van a cambiar la cultura de este pueblo. Y seguimos hablando, estuvimos ahí hasta que se aclaró porque era invierno y estaba oscuro. Y me dice en un momento, me dice, le digo más, dice, yo le doy la llave de este pueblo. Así que no solamente entré como orden de parte de Dios, sino con la autoridad del lugar, y la autoridad dada por Dios, por lo que él dijo, creo que ni siquiera sabía lo que me estaba diciendo, como una autoridad sobre ese lugar. Le doy la llave de este pueblo. Así que yo dije, Señor, gloria, te doy, avanzo, voy detrás de tus pisadas y enséñame cuáles son, dice, qué debo hacer. Así que empezamos a predicar, así en las casas, nos reuníamos y así se fue formando lo que hoy es, lo que hoy está. Y hoy tenemos una iglesia, son muchos jóvenes, mi esposo se incorporó después que yo, porque la visión era para mí, era mía. Y él no había captado la visión todavía, hasta que Dios mismo se la mostró. Pero yo confiaba en lo que Dios había dicho, porque para servir al Señor, en matrimonio, los dos deben tener la misma visión, el mismo camino. Y esperé en el tiempo del Señor que Dios hablara interiormente y hablara personalmente con él y le diera la palabra específica para que él tomara la posta. Y dije, yo aquí estoy. Hoy servimos al Señor juntos. Él está conmigo y no dice nada. Bueno, así que bueno, esa es la parte de cómo comenzó la obra. Ahora yo le doy a él para que diga algo. Me tocó. Bueno, yo les voy a decir como primera medida, les tengo una novedad. Dios no nos jubila. Porque Él hace las cosas, seamos jóvenes, grandes, y nosotros, como ella contaba, teníamos una decisión. Ya teníamos, hace 6 años que estamos definitivo en el Chaco, pero que la obra la empezamos hace como 20 años, pero definitivamente estamos, ella esperó el tiempo mío. Y soy medio llorón. No, porque realmente Dios hace las cosas increíbles. Porque a los 58 años tenía que tomar una decisión. A los 57 años tenía que tomar una decisión de empezar una nueva vida. Hacía 25 años que yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires y el Señor me llamó y teníamos que dejar todo. Hubo que dejar el trabajo, la casa, todo lo que teníamos lo tuvimos que dejar. Y claro, mis compañeros me decían que estaba loco, porque me faltaba tiempo para jubilarme y cómo iba a tomar la decisión a esa edad de empezar una nueva vida. Nosotros ya hacía muy poquito tiempo habíamos hecho nuestra casa toda nueva, inclusive ni llegamos a sentarnos en las sillas del comedor, que tuvimos que tomar la decisión el Señor habló y dijo, hay que ir. Y fuimos. Y fuimos a vivir en una habitación que había en la iglesia nada más, era lo único que teníamos, baño y un comedorcito. Y estaba la iglesia ya armada, pero había que empezar todo de vuelta. Entonces, a veces es muy difícil tomar decisiones, pero las cosas que decisiones que tomamos en Cristo son sorprendentes día a día.
nos sorprende día a día. Hoy nosotros en el Chaco, hace muy poquito tiempo, nosotros dejamos una casa toda preparada, lista, y el Señor nos entregó una casa nueva para vivir. El municipio nos hizo una casa con todas las cosas nuevas que teníamos, todo nuevo, hasta los tenedores nos dio, uno por uno. Nos devolvió lo que nosotros dejamos, Él lo devolvió. Por eso cuando uno se pone en las manos del Señor con fe, las cosas solas fluyen. Y hoy en el Chaco tenemos la posibilidad de que yo puedo ir a todas las mañanas y desayunar con el intendente, ponemos los proyectos del pueblo, oramos por ellos, tomamos a veces decisiones juntos, e inclusive tenemos hoy en día también los actos públicos de la provincia. Cuando viene el gobernador a los actos, nosotros podemos dar la palabra, que se escucha en todo Chaco. Así que el Señor sorprende, cada sueño que tuvimos, el Señor lo cumplió. Porque ese pueblo era un pueblo que estaba condenado a desaparecer. No había nadie, muy poca gente había. Hoy es un pueblo que la gente quiere venir a vivir. Había ranchos, hoy en día no hay ranchos, no había una plaza. Los chicos no sabían lo que era una plaza. Hoy tenemos 5 plazas. Y todas esas cosas que el Señor fue haciendo tiempo, las mamás tenían sus hijos ahí en sus casas. Hoy contamos con un hospital. Ver el pueblo lo que es, tenemos calles asfaltadas, que no teníamos nada. Realmente no teníamos nada. Y Dios es fiel y cumple las cosas. Cuando Él le dio la llave de la ciudad a Justina, realmente ¿Qué se te pasó, Justina? Se me está tirando todo. Realmente, cuando el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que creer. No pongamos en duda nada de lo que... No pongamos en duda cuando el Señor nos manda a hacer algo, porque Él cumple. Así que bueno, como dice Justina, se le complicó la cosa. Así que bueno, esas son las cosas que nos pasó y realmente hoy ella con 73 años, yo con 63, estamos pastoreando una iglesia con jóvenes y estamos yendo a muchos lugares. Nuestra iglesia se compone generalmente de muchos chicos, jóvenes, casi el 70% o el 80% son jóvenes de nuestra iglesia. La iglesia se ocupa tenemos chicos que antes a un chico le preguntaba qué quería hacer y decía ladrillero o trabajar en el monte. Ninguno tenía expectativa de estudiar. Bueno, hoy en nuestra iglesia tenemos chicos que ya se recibieron de maestros, tenemos chicos que este año empezaron la facultad. Nosotros nos basamos en estudio para los chicos y trabajo para los padres. Tenemos una fábrica de pasta que estamos construyendo y el Señor provee. A veces, miren, a veces nos sorprende porque cuando realmente necesitamos cosas, para la fábrica necesitábamos algunas cosas, porque es muy difícil levantar allá. Y hoy en día cuando la vemos que está levantada, que el gobierno nos dio todas las maquinarias, la verdad nos sorprende. Y ver esos jóvenes que hoy tienen futuro, porque ya les digo, tenemos chicos que están estudiando, que se han recibido y que ese tiempo que tuvimos que ir no fue en vano. Yo cuando los veo a ellos y veo que tienen futuro, recibimos gente de distintos países, recibimos chicos de Alemania, de Brasil, de muchos lados, que eso a nosotros nos ayudó a poderles hacer entender a los chicos que había un futuro fuera de ese pueblo. Así que bueno, que yo la verdad enteramente agradecido a papá. Bueno, esa es la parte de lo que tenemos haciendo en Chaco, así que les digo lo más grande, no crea que papá lo jubiló, en cualquier momento lo sorprende. Hay un clamor, yo creo que nosotros podemos rescatar de las fauces del enemigo todo lo que querramos, para eso Dios nos dio autoridad y dominio sobre todas las áreas, porque somos suyos y Él habita en nuestro cuerpo. Así que yo sabía que llegaba un momento y no iba a estar sola, Él iba a estar a mi lado.
De hecho, que Dios en las visiones que me había dado, Él estaba respaldándome. Así que confiando en lo que Dios había dicho y lo que Dios lo había hecho ya antemano. Así que, hermanos queridos, el Dios vivo y verdadero que ustedes creen, aquel que ustedes siguen sus pisadas, tiene aquellas grandes cosas que ustedes ni piensan, pero Él las tiene para ustedes. Sean capaces de arrebatar la bendición. Por eso yo traje un pasaje, me vino un pasaje que tiene que ver con una determinación de obedecer la voz de Dios. Dice, el Señor habla, es en Mateo capítulo 14, donde dice que después de haber dado de comer a 5.000 personas y haber sostenido todo, el Señor se retira para orar a solas en un lugar. Y le dice a sus discípulos, yo no lo voy a leer todo para no extenderme demasiado, que se vayan a la otra ribera, ¿no? Y que vayan y que lo esperen a Él allí. A ustedes piensen, le dice, voy a leer, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y que fueran a la otra ribera. Dice, y al ver la multitud tuvo misericordia de ellos y se quedó ahí para estar con ellos. Dice, y la barca estaba en el medio de la mar, dice, azotada por las olas. Bueno, ellos tuvieron mucho miedo en ese momento. Pero era la cuarta vigilia de la noche. Y la cuarta vigilia de la noche es de las 6 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. O sea que ustedes piensen que cuando ellos se van en la barca, se despiden de Jesús, Jesús se va al monte a orar y ellos se van con la barca, no sé si con el remo, no sé cómo, se van y de 3 a 6 de la mañana estaban en el medio recién de la mar, en el medio no habían llegado ni a la otra orilla. Y piensen cuántas horas le daba de extensión, pero ellos sabían de que el Señor les dijo, vayan y que yo iré al lugar donde ustedes van a estar. Entonces, confiaban de que el Señor iba a llegar donde ellos estaban. No sabían cómo, pero sí sabían quién era el Señor, porque veían las cosas que Él hacía. Dice, entonces, y los discípulos, viéndole andar, el Señor viene, dice más, cuando en la vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y tuvieron mucho miedo. Pero entonces dice, no teman ustedes porque yo soy. No tengan temor porque yo soy. Le dice el Señor. ¿Querés saber la cita? 14, Mateo 14, versículos del 22 al 31. ¿Está ahí? Bueno, ¿se acuerdan? Yo lo parafraseo así porque ustedes creo que todos lo saben, es un pasaje muy conocido. Entonces dice que, bueno, no teman, yo soy, ¿no? Entonces Pedro, al oír, le dice, Señor, si eres tú, decí que yo vaya por las aguas, ahí, yo quiero andar. De hecho, él le dice, ven, ¿no? Y él fue y caminó sobre las aguas. Obedeció la voz y tuvo la virtud de que por las órdenes el Señor caminó sobre algo que él jamás hubiera podido hacerlo por sí solo. Pero él dice que al ver el gran viento tuvo miedo y se hundió. Dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. El Señor puso su mano, le metió la mano y extendió su mano y lo levantó. Entonces él le dice, extendiendo su mano levantó, haciéndole de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí tenemos la traba que tenemos nosotros. Somos capaces de hacer muchísimo más de lo que creemos y muchísimo más de lo que pensamos. Y tenemos muchísima más fuerza de la que nosotros creemos. Somos más capaces de soportar cosas de las que soportamos. Y aparte, confiando en lo que el Señor nos ha dicho, que nosotros somos, que Él nos fortalecería, que no nos daría una carga superior a la que la pudiéramos soportar,
podemos estar tranquilos. Señor, esto yo me pongo firme. Vamos a caminar sobre lo que Él nos dice. Ahora, acá me llama la atención el ímpetu de Pedro, ¿no? Dice, si sos vos. Si nosotros estuviéramos ahí, ¿qué haríamos? Estaríamos esperando, bueno, que suba. Sí, bueno, si es Él, que venga y suba a la barca. No se me va a ocurrir a mí meter el pie en el agua porque voy a saber de que yo me voy a hundir. Sin embargo, Él en un momento le creyó, de tal manera, creyó que Él iba a poder caminar por el agua y fue osado. Decime que yo ando y yo voy a andar. Si tuvo el ímpetu de hacerlo, pero después se turbó y ahí cayó. Esto pasa muy comúnmente. El Señor tiene llamados para nuestra vida, pero cuando se viene la primer tormenta, nosotros estamos, no, esto no sé si es de Dios, si no es de Dios, y ya empezamos a retroceder, nos quedamos quietos, no sabemos qué hacer, desistimos del plan de Dios y dejamos que lo que Dios habla, hacemos oído sordo y no cumplimos con el propósito. El Señor nunca nos va a abandonar. Él va siempre a sostener nuestras manos, nos va a levantar, va a guardar nuestro andar. Y una de las trabas es la duda. ¿Esto será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Esto es para mí? ¿No es para mí? Capaz que me equivoqué, capaz que pensaba, no sé, tenemos 1000 preguntas en la cabeza que justamente no vienen de lo alto. Son más sacadas del infierno que de otro lado. Entonces, sí, Señor, tenemos 3 voces, ¿no es cierto? Mis propios pensamientos, la voz del enemigo y la voz de Dios. ¿A cuál estoy dispuesta a oír? Cuando yo veo que viene la gran voz y una promesa y una palabra que nos da vida, ¿a qué voy a escoger? ¿Voy a hacer oídos a lo que yo pienso cuando hay un pensamiento mayor? Dice, yo sé los pensamientos que ustedes tienen, los míos son mayores, dice el Señor. Entonces, y los caminos que Él tiene para nosotros son mayores. Cuando nos disponemos a hacer la obra de Dios y a caminar en su voluntad, no decaeremos, no decaeremos. Van a venir tormentas, van a venir circunstancias que nos va a hacer quedar quietos. Ante la duda, como decíamos siempre, ante la duda no muevas una ficha, quédate quietito, ¿no? Quédate quieto, no hagas nada, espera la voz de Dios. Él siempre nos va a guiar, Él siempre va a manifestar su voluntad delante nuestro. Prestemos atención a lo que le diga. No piensen como ustedes piensan, porque si yo, Justina, pienso como Justina, no hubiera hecho nada de lo que yo, porque yo jamás salí de mi casa. Y de repente, hoy pienso, hoy me veo con un montón de hijos espirituales, preciosos, que los amo como a mis propios hijos. Yo tengo 2 hijos míos, naturales míos, nacido, y un sobrino que crié, que es mi hijo mayor, mis 3, y llegó el momento donde tuvimos que separarnos, oramos por ese tema, oramos para que todo estuviera en orden, es decir, si Dios me estaba dando a mí este llamado, ellos tenían que sentir la confirmación de Dios, tanto de un lado como del otro, cada uno tenía que sentir. Estuvimos orando como más de un mes, no sé, orando hasta que ellos mismos sintieron, mamá, esto es de Dios. Y salí bajo la conformidad de mis hijos, de mi esposo, porque yo iba sola, él no iba en ese momento, y bajo la bendición de mi esposo y de mis hijos. O sea que no, es decir, nada en desorden, siempre tiene que haber una confirmación, pero no abandonar el camino. Prestar oído a la voz de Dios y caminar detrás de sus pisadas. Él es el maestro, es el gran maestro. El que se lanza a los brazos del Señor es una aventura. Acá lo que yo veo de Pedro es una aventura. Decime que voy, una aventura. ¿A quién puede pensar que puede caminar sobre el agua? Sin embargo, él, no por nada el Señor le dijo, abrirás las puertas del reino, ¿no? Y le dio la llave del reino. Porque él fue aventurado, él dijo, sí, mándame, ¿no? Cuando nosotros decimos eso, cuando el Señor me dio a mí la palabra, le dije, Señor, yo estoy dispuesta, en el tiempo que vos lo determines. Y así fue, en el tiempo que Él lo determinó. No fue fácil,
porque mi esposo no iba, había un montón de cosas que ordenar, pero siempre estábamos bajo el orden de que fuéramos bajo la confirmación que esto era de Dios, apoyándome en oración y bendiciendo la obra que Dios iba haciendo. El primer día cuando este intendente me dijo, que me daba la llave del reino, del lugar, qué sé yo, ahí no había nada. No había gente que predicara, no había... es decir, la gente, cuando salí de la intendencia, la gente me seguía. Yo iba caminando y me seguía y me decía, no nos abandonen porque no hay quien predique. Acá nadie nos cuenta de la historia de Jesús y nosotros queremos saber y no nos deje. Digo, no, yo voy a venir. Yo vivo en Buenos Aires, pero voy a ir y venir. Bueno, estuvimos trabajando precisamente para poder levantar ese edificio que se levantó. Yo hacía de arquitecta, hacía de ingeniera, controlaba a los que levantaban la construcción, iba a buscar los materiales, todo lo hacía yo, hasta que vino mi marido, que es un artesano. Sabe hacer de todo y bueno, es un gigante en la sabiduría que Dios le ha dado. Así que bueno, ahora tengo el descanso en que descansar en Él todo lo que Él sabe hacer y todo lo que Él puede y lo que Él proyecta, porque hay cosas que Dios le da a conocer y Él lo provoca, lo hace. Así que es una aventura caminar de la mano del Maestro. Es una aventura. No se la pierdan, porque ustedes no saben a dónde pueden llegar. Pablo escribió las cartitas que escribió estando preso y que nadie le robó las cartas. Ustedes piensen cuando hay un plan de Dios. Alguien le interceptó la carta. O sea, si estaba preso por predicar, ¿cómo es que la carta salía? ¿Nunca lo pensaron? Las cartas salían y llegaban a destino, ¿no es cierto? Llegaban a destino. Pero ustedes piensan que Pablo tenía la idea, quién sabe hasta dónde llegará esta palabra. No sabía si iba a llegar a destino, pero la palabra llegaba a destino y llegó hasta nosotros. Ustedes piensen que no sabemos que lo que hacemos hoy, hacia dónde se extiende por la gracia de Dios. ¿Están dispuestos a servir al Señor y a tomarse de su mano para que sean extensivas sus vidas en la voluntad de Dios? Tómense, no dejen que pase el tiempo, no pierdan el tiempo, vivan la aventura. Cada día es una aventura. El Señor nos sorprende, el Señor nos da cosas. De repente dicen, mira, esto no es mío, repréndelo. Uy, en el nombre de Jesús, ¡pum!, desaparece. Tenemos que tener esa capacidad, esa sensibilidad de darnos cuenta cuando Él Esos son los siervos de mañana, dense cuenta. Denle honra a Dios cuando ellos dan vuelta por todos lados. Allá en el Chaco nos pasa eso, los chiquititos vienen, se paran arriba del púlpito, se ponen ahí, quieren tocar acá, quieren tocar allá. Y es una gloria de Dios de verlos caminar, que son los siervos de mañana, profetas, maestros, que no sabemos qué es lo que va a hacer el Señor con estos chicos. Así que le damos gloria a Dios por eso. No me quiero extender, porque quiero que se pase el videíto, que vean el proyecto de lo que Dios hizo de llamar a una mujer que estaba en un lugar quieta, solamente ir a la iglesia, hacer las cosas de la iglesia y volver, pero que no sabía que tenía algo más allá. Yo ahora cuando me veo allá y veo que tengo mi casa y que me acuesto y digo, todo quedó en Buenos Aires y yo estoy acá, me parece un sueño que estoy viviendo en un lugar que no era el mío natal, pero me siento en la voluntad de Dios, me siento en el centro de su corazón, en los mimos de papá. No se pierdan esas cosas grandiosas que Dios tiene, no lo pierdan, tómense. ¿Quieren vivir aventuras? Agárrense de Él. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Tómense de su palabra. Una cosa importante es leer las Escrituras. No hace falta que hagamos demasiadas cursillos y cursillos. Nos sentamos en ronda
y nos ponemos a leer las Escrituras y empezamos a escudriñarlas y empezamos a ver que ahí encontramos que la palabra nos desnuda, nos muestra cómo somos y qué necesitamos. No es que digamos, mira lo que descubrí en la palabra. No, mira lo que descubrí dentro de mí a causa de la palabra. La palabra es la que hace de nueva todas las cosas. En esta escritura, esta gran carta de amor, hay un plan y un propósito de Dios y hay vida. Aquí se mueve el poder del Espíritu Santo de Dios. En el Chaco era cuando fuimos al principio, era muy común ver una nena de 13 años, a lo mejor juntada con un hombre de 40 o 50 años. Eso era muy común, por eso mucha de la gente que está ahí son mamás muy jóvenes. Es un pueblo que en realidad son jóvenes, la mayor parte son jóvenes. Los más ancianos somos nosotros dos. Y era una realidad que era muy común ver eso, que sus papás la daban porque a lo mejor tenían muchos hijos y era el que podía comprarle la comida. Y el 90% del pueblo, las mujeres han sido violadas por sus propios padres. Así que era hay algo que es muy difícil a veces de erradicar porque hay cosas que para ellos es común. Poder abusar de sus hijos. Y eso nosotros en nuestra escuela dominical le enseñamos a los niños educación sexual. ¿Por qué? Porque siempre llegábamos tarde. Entonces, para no llegar tarde, tenemos que enseñar a los niños a defenderse antes de que les suceda algo. Y bueno, esa realidad papá la cambió. Hoy en día no sucede eso. Hay algunos que tenemos que siempre el enemigo vuelve, tenemos que estar atentos, porque él siempre anda dando vueltas. Entonces, por eso el 90% de los papás de los chicos ahí son analfabetos. Entonces, como yo hoy les comentaba a ustedes, cuando hablábamos de estudio, el papá lo primero que nos decía era, si yo viví, no necesitan estudiar. Y empezamos a poder ver y hablar con los papás para que nos permitan que nosotros podamos darle la posibilidad a sus hijos de que puedan ir a la universidad, puedan estudiar. No teníamos escuela secundaria, apenas teníamos una escuela primaria, hoy tenemos una escuela secundaria y los chicos tienen otra expectativa de otra visión, pero esa visión se la dio papá, porque entendieron la palabra y es como una refundación de ese sitio, un lugar que nadie quería ver, que todo el mundo se iba, hoy en día es un lugar que todo el mundo quiere venir a vivir. Es un lugar donde no existe más ningún rancho, donde estaba la iglesia al principio, que era todo un campo, hoy es un barrio. Y bueno, esas son las cosas que cuando el Señor penetra en una sociedad, está el cambio. Y que la gente está dispuesta a aceptar ese cambio. Hay cosas que Dios yo muchas veces, las mamás, por ejemplo, decíamos, y podés hacer esto, y lo primero que nos decían, yo no sé. La primera palabra que te decían, yo no sé. Y los empezamos a acostumbrar a, miren, les voy a contar algo que va a ser risueño. Resulta que en la iglesia, cuando vivíamos nosotros en la iglesia, teníamos el baño, y los chicos venían, y ella siempre me decía, mirá, en el bidet siempre pierde agua siempre el bidet. Y digo, pero yo lo miraba y digo, no pierde por ningún lado. Dice, pero yo encuentro charco en el piso. Y un día uno de los nenes me dice, pastor, dice, qué bueno que tiene ese coso para lavarse la cara que hace, ¡puf!, para arriba. Claro, él no conocía y se lavaba con el bidet. Entonces le digo, no, pero eso no es para lavarse la cara, le decía yo. Dice, con razón mi papá lo vendió. Porque no sabía realmente usarlo. Y bueno, todas esas cosas que fueron en ese tiempo que fue pasando hoy en día, los hijos ya le están enseñando a su papá. Sí, son cosas que pasaron, cosas que uno vivió. Y la verdad que uno se siente feliz de poder estar en ese lugar. Por eso, como decía Justi, anímense a los desafíos que papá le da, porque
los más, digamos, que más se van a sentir felices van a ser ustedes mismos. Porque nosotros nos sucede que, por ejemplo, cuando viene gente de Buenos Aires que va al Chaco, ellos piensan que van a dar y resulta que se encuentran con una sorpresa que reciben. Reciben el cariño, las cosas, lo poco que tienen ellos se lo dan y a veces nosotros cuando vivíamos en las grandes ciudades tenemos las cosas y a veces no las valoramos y entonces cuando uno va a esos lugares realmente recibe cosas y les puedo garantizar que son lindas porque uno las disfruta. Nosotros realmente nos sentimos jóvenes, tenemos proyectos, yo a veces con ella digo, Justi, digo, a veces tenemos que parar un poco la mano, le digo, porque soñamos como si tuviéramos 20 años. Y realmente es así. Es lo más lindo que tenemos, que podemos soñar con proyectos, con cosas que tenemos para hacer día a día. Lo disfrutamos día a día. Y eso, lo peor que puede hacer una persona es no tener ilusión o proyectos. Y más cuando tenemos proyectos con papá, que tenemos el 90% asegurado. Así que yo los animo a que, no, como decía Justi, no tengan miedo a los desafíos, vayan porque se van a dar cuenta que van a decir, como dije yo, ¿por qué no me animé antes a ir con ella? ¿No? Pero bueno, el Señor tenía que tratar primero conmigo para poder ir a ese lugar, porque a veces el Señor nos tiene que tratar. A veces nos trata con dulzura, con cariño, con amor y nosotros hemos oídos sordos. En mi caso me tuvo que tratar bastante mal para que entendiera las cosas de que son del Señor. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.